libro de nuestra Biblia, y si tú estás haciendo el devocional, no vas a batallar en encontrarlo. Y si no traes Biblia y necesitas una, levanta tu mano y nosotros te facilitamos una Biblia. ¿Alguien necesita una Biblia? Por favor, servidores, me ayuden a poner Biblias en todas las manos que están levantadas. Y bueno, mientras facilitamos las Biblias, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Si me acompañas, vamos a hacer una oración. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por el tiempo que tú nos concedes en esta mañana para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nuestra mente esté abierta y dispuesta para recibir tu mensaje, este santo y sabio consejo que tienes para nosotros. Bendice, Padre, te ruego a todos mis hermanos que están presentes en este lugar y a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú ayudándonos a entender tu palabra y a ponerla en práctica. Déjanos conocerte hoy un poco más para amarte más y servirte mejor. Te doy gracias por todo y ponemos este tiempo en tus manos, en tu precioso nombre Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como comentaban hace ratito, estamos leyendo en el devocional el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro bien interesante. En español el nombre da un poco de miedo, ¿no? Cuando escuchas la palabra Apocalipsis. ¿Qué es lo primero en lo que piensas cuando hablamos de Apocalipsis? En el fin del mundo, ¿no? Entonces, ya el nombre da un poquito de miedo. Pero ¿sabes cómo se llama en inglés este libro? Revelaciones. Entonces yo creo que es más digerible pensar que es un libro que nos trae revelaciones, que es un libro que nos habla de que se va a acabar el mundo. Que bueno, es cierto que se va a acabar, pero esperemos que no sea hoy, ¿no? Y el libro Apocalipsis está dividido básicamente en tres partes. La primera parte son las cosas que son, las cosas que fueron, luego las cosas que son y luego las cosas que serán. Así está estructurado. Habla primero del pasado, luego del presente y luego del futuro. Y en la parte del presente, en las cosas que son, hay una serie de cartas que el Señor Jesucristo, en la visión que tiene el apóstol Juan, le dice que escriba estas cartas a 7 iglesias. Cada una de estas iglesias está representada por un ángel. Y no estamos hablando de un ángel de esos que tienen alas y vienen del cielo. La palabra ángel o enviado hace referencia al pastor de cada una de estas iglesias. Y cuando Jesucristo escribe estas cartas o dedica estas cartas a cada una de las iglesias, también la carta está compuesta por 3 partes. La primera parte es cómo se presenta el Señor Jesucristo. La segunda parte es la exhortación que hace a la iglesia. Y la tercera parte es la aplicación de este mensaje. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en la penúltima carta, la sexta de 7 que se escribe y es escrita o dirigida a la iglesia en Filadelfia. Vamos a leer primero todos los versículos de este mensaje que están en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13, y posteriormente haremos su estudio. Acompáñame entonces a tu Biblia y vamos a leer lo que Apocalipsis nos dice en el capítulo 3, de los versos 7 al 13. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y todos decimos, amén.
Vamos a comenzar entonces a estudiar de qué viene este tema. Número 1, el nombre de la iglesia. La iglesia se llama Filadelfia. Decía mi hija, como el queso. Sí, como el queso. Pero el significado de Filadelfia tiene un significado bien interesante. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa Filadelfia? No. Bien, es una palabra en griego que significa amor entre hermanos. Es muy interesante que la iglesia, la única iglesia de las 7 a las cuales Jesucristo les manda el mensaje, no tiene nada que reprenderles, no reprenden absolutamente nada a la iglesia en Filadelfia, y es la iglesia que se llama amor entre hermanos o amor fraternal. Y si tú recuerdas, Jesucristo dijo que en esto sabrían el mundo que nosotros somos sus discípulos. ¿En qué? En que nos amemos los unos a los otros, en que tengamos amor fraternal. Y esta iglesia, que lleva por nombre amor fraternal, da evidencia y da testimonio de que son hijos de Dios, de que son sus discípulos, y a ellos no tiene ninguna queja, no tiene nada que reprocharles. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia del amor fraterno, esto, y entonces se presenta a nuestro Dios con 2 atributos, el santo, el verdadero. Santo es una palabra, o estos 2 atributos, santo y verdadero, no han sido utilizados para describir a nuestro Dios en los previos 5 mensajes. Hasta la carta 6, Jesús se manifiesta como el santo y el verdadero. La santidad de Dios es un atributo comunicable. Es algo, una esencia de su carácter que Él busca que nosotros representemos o reflejemos. Y la santidad es lo que está apartado, algo que es reservado. La palabra que se traduce como santidad es el verbo cortar. ¿Ustedes alguna vez han preparado ensalada rusa? ¿Alguien ha preparado ensalada rusa? ¿Y le ponen mucha mayonesa? ¡Uy, qué rico! Este verbo cortar hace referencia a cuando tú estás picando la papa o la zanahoria, tú cortas y llega un punto en donde haces esto, ¿no? Lo has cortado y lo separas. Ese es el verbo que se traduce como santidad. Esa es la idea de la santidad. Dios nos ha cortado a nosotros y nos ha separado para Él, porque Dios mismo es distinto y está por encima de cualquier cosa. Cuando Dios se manifiesta o se revela a nosotros como el santo, Él está mostrando eso, que Dios está en otra categoría, que Él es diferente a todo, y que este atributo de Él debe estar formado en nosotros, que también nosotros debemos de ser distintos a los demás. Pero si tú piensas un poquito en tu vida, habrás de analizar y darte cuenta que en ocasiones no nos gusta mucho la idea de la santidad. Eso de ser distintos a los demás no nos parece muy atractivos, porque cuando te toca ser distinto a los demás en tus reacciones y en lugar de estar enojado tienes que perdonar, eso no es muy alentador. O cuando en lugar de actuar tienes que esperar. La Biblia nos lleva a actuar de una manera distinta a los demás. Toda la gente está corriendo y persiguiendo los placeres y los deleites y está buscando acumular bienes, y nosotros somos llamados a ser santos como nuestro Dios es santo y actuar de manera distinta, con una escala de valores diferente a los demás. No siempre nos parece atractivo, pero Dios se hace ver en esta carta a la iglesia que no tiene reproche como el santo, el verdadero. Cuando tú empiezas a vivir una vida apartada para Dios, empiezas a vivir en la verdad. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Y dice, y conocerán la verdad, ¿y la verdad qué? Los hará libres. La santidad es estar apartados, y conocer la verdad nos lleva a ser libres. Este mundo está regido por un montón de cosas, de principios, de valores, de tendencias que llevan al ser humano a vivir un despropósito, a perder el tiempo, a estar inmersos en una carrera que, siempre lo digo, es como estar persiguiendo sombras, es estar haciendo cosas que no tienen realmente un objetivo, que no dejan realmente una huella. En la semana platicaba con una persona que no conoce a Dios, y hablábamos de la vida, ¿no? De la esencia y lo que está pasando con la vida.
precisamente por este tema del coronavirus, de la pandemia y tantos rumores que de repente hay. Y dentro de la conversación, en donde yo trataba de predicar el evangelio, esa persona me decía que no entendía o no compartía mucho el estilo de vida que yo tengo. Y yo le dije, es que me pasa lo mismo. Yo no comparto, ni estoy de acuerdo con el estilo de vida que tú llevas. Entonces, por lo menos en eso estamos de acuerdo. Le digo, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? El para qué de las cosas. ¿A ti no te parece atractivo el estilo de vida que yo llevo? Porque te parece que yo me abstengo o me pierdo de la diversión. Que al tener una escala de valores y al abstenerme del pecado y los placeres, tú crees que yo estoy sufriendo, que es como que me estoy aguantando las ganas, como que estoy ahí sufriendo y latigándome y siendo un mocho que no está disfrutando la vida, solo porque no peco de forma deliberada como tú lo haces. Pero el asunto de la vida es cuál es el propósito de las cosas. Al final del día yo tengo la certeza y la tranquilidad que yo estoy viviendo una vida temporal como todos, pero que tiene una trascendencia en la eternidad. Y que la vida que yo estoy viviendo, según la palabra de Dios, el día de mañana que yo muera, habré dejado un legado. Yo le decía, esa es la gran diferencia entre tú y yo. Yo conozco la verdad, no soy perfecto, soy igual de pecador que tú, porque somos seres humanos que tenemos fallas y yo no me quiero sentar en la silla del perfeccionismo y suponer o presumir que no tengo fallas, porque no había nada más alejado que esa verdad. Pero entiendo que yo tengo en mi vida a un Dios santo y a un Dios verdadero que me lleva a vivir de una forma que yo esté dejando un legado. Y me preguntaba, ¿cuál es ese legado que estás dejando? ¿A qué te refieres con legado? ¿No? Y le dije, mira, tú en este momento tienes tus fuerzas, tus deseos enfatizados en dos cosas. En tu apariencia física y en tus recursos económicos. Pero en unos años, ni tu apariencia física, ni tus recursos económicos serán los mismos que tienes hoy. Estás sentado sobre una burbuja. Porque ¿qué pasa si te enfermas? O si pierdes el trabajo. Revienta la burbuja y ni tu dinero, ni tu apariencia física permanecerán más. Eso es que no estás dejando un legado, estás sentado sobre una burbuja. En cambio, yo puedo enfermar, o morir, o perder el empleo, y nada de lo que es valioso en mi vida es afectado, porque yo estoy dejando un legado, estoy conociendo a Dios, predico su palabra, ayudo a que otras personas conozcan a Dios, tengo 2 hijos, me dedico a ellos y mi labor es que ellos conozcan a Dios, al igual que mi familia, y todo lo que hago no lo hago para verme bien o para tener dinero, lo hago para que el nombre de Dios sea glorificado y que muchas personas vengan al conocimiento. Entonces yo el día de mañana puedo morir y habré dejado una huella, habré impactado de alguna manera la vida de las personas que como yo comparten la fe. Esa es la diferencia entre vivir con un Dios santo y verdadero o vivir, como dice el mundo, sin verdad y sin santidad. Y es justo como Dios está presentando a la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero. Y luego añade una tercera característica, el que tiene la llave de David. Esta llave de David habla de la autoridad. Dios le promete al rey David que siempre habrá un descendiente que se siente en el trono de Israel. Y también le promete que de su descendencia vendrá el Mesías. El profeta Isaías, en el capítulo 22, nos habla de la llave de David. Hay una profecía que dice que el principado será sobre su hombro y él tendrá la llave de David. Y este varón que tiene el principado sobre su hombro, que es descendiente de David y que tiene la llave de David, ¿es quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene toda la autoridad. Si tú recuerdas, cuando Jesús resucita y dirige el mensaje a sus apóstoles en Mateo 28, Él dice, he aquí, toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿qué? Me ha sido dada. Jesucristo es quien tiene toda la autoridad. Él es el que tiene la llave de David. Y fíjate qué dice bien interesante. El que abre, ¿y qué? Y nadie puede cerrar. Lo que Dios abre, ¿quién lo puede cerrar? Nadie. Pero también dice, el que cierra, y nadie puede abrir.
Jesús nos está mostrando que Él es el Dios vivo, el Dios santo, el Dios verdadero y el que tiene el control de todas las cosas. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Qué puede hacer un hombre en contra de la voluntad de Dios? Nada. Tú y yo no podemos cambiar la voluntad de Dios. La Biblia también dice que nadie puede maldecir al que Dios ha decidido, ¿qué? Bendecir. Lo leíamos cuando querían maldecir a Balaam, quería maldecir al pueblo de Israel, manda a traer a Balac para que los maldiga. Y la respuesta es, yo no puedo maldecir a este pueblo porque Dios ha decidido bendecirlo. Y de la misma manera, cuando Dios no tiene su favor con alguien, no importa qué haga ese alguien, no hay manera de alcanzar el favor de Dios por nuestras fuerzas. Lo que Dios determina, eso pasa y nadie puede cambiar esa decisión. Y el mundo está acostumbrado a tratar de hacer las cosas según sus propias fuerzas. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que dice, yo conseguí esto, yo solito y sin ayuda de nadie, y esto me lo gané yo? ¿Has escuchado alguna de esas personas? Viven engañados. Creen que es por ellos, porque en algún tiempo les puede estar yendo bien, pero realmente nadie tiene el control de las cosas excepto Dios. Después de que Dios se presenta, que ha dicho, yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, fíjate cómo se dirige a la iglesia. ¿Cuál es la primera idea del verso 8? Yo conozco, ¿qué? Tus obras, no tus apariencias, no tu cara los domingos en la iglesia, no tu cara cuando hay visitas, porque no sé si te pase que a veces tenemos como máscaras, ¿no? Y tenemos la máscara del domingo, la máscara de las visitas, la máscara del trabajo, y ponemos una cara diferente, hasta hablamos diferente, ¿no? Una es la voz que tienes con tus amigos y otra es la voz cuando tienes algo en el trabajo, ¿no? Licenciado, no sé qué. Jugamos papeles. Pero Dios conoce nuestras obras. ¿Sabes qué determina quién eres tú? No lo que dices, no lo que aparentas, sino lo que haces. Tú eres lo que haces, especialmente lo que haces cuando nadie te está viendo. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo tengo a mis hijos y a veces dan un poco de lata, a veces. Entonces, pues yo podría, y yo creo que a todos los papás nos ha pasado, están dando lata enfrente de la gente y dices, ya estate en paz, ¿no? Pones cara que está todo bajo control y que no siempre son así. Pero cuando están a solas, te quitas la máscara de todo bajo control y ¿qué les dices? ¿Por qué hicieron eso? ¿No? Y te desenfrenas. ¿Quién eres realmente? ¿El que puso cara que todo está bajo control? No, eres el que quiere gritar, el que quiere poner las cosas en su lugar. Dios conoce tus obras y Dios conoce mis obras, porque Él es el santo y el verdadero. A Él no lo vamos a engañar. Y a veces nos encontramos en la vida batallando con puertas cerradas. Y estás tocando y estás intentando y buscas por un lado y buscas por otro y la puerta está cerrada. Y a veces te preguntas, Señor, ¿por qué? Pues tendrías que reconocer o recordar lo que dice el verso 8. Yo conozco tus obras. Sé quién eres. No importa cuán piadoso parezcas. A Dios no se le va nada. Pero también Dios no se queda con nada. Y si tus obras son rectas, si estás realmente agradando a Dios, fíjate lo que Dios le dice a esta iglesia. He aquí, he puesto delante de ti, ¿qué? Una puerta abierta. ¿A cuántos les gustaría recibir este mensaje? Que Dios te estuviera escribiendo una carta y te dijera, tú y pones tu nombre, yo pongo una puerta abierta delante de ti. Eso sería lo más increíble que te puede pasar, porque sabes que no importa lo que pase, nadie, y cuando digo nadie es nadie, puede cerrar una puerta que Dios te abre. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿cuántos aquí tienen poca fuerza? Amén, que somos débiles. Ojalá entendiéramos lo importante que es tener poca fuerza y no andar aparentando fortaleza y no andar aparentando que solitos podemos.
El que tiene poca fuerza, el que reconoce sus debilidades, es un ser dependiente. Y no me refiero a la codependencia emocional y las relaciones tóxicas, sino a ser débil, entender que no tienes tú la capacidad y te vuelves dependiente ¿de quién? De Dios. Pablo dijo, porque su poder se perfecciona ¿en dónde? En mi debilidad. Entonces, cuando soy débil, en realidad soy fuerte. Cuando tú te das cuenta de tus necesidades, de tus carencias, te apoyas en Dios. Dice la Biblia, no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y es lo que Dios le está diciendo a Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es la virtud de los hermanos en Filadelfia? Eran personas que reconocían que no eran virtuosos, que no eran inteligentes, que no eran poderosos, que no tenían mucho dinero, que no les había ido bien, que no habían tomado buenas decisiones. Pero, a pesar de todos sus errores, se habían aferrado a una cosa, a conocer la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios y a hablar de Dios a los demás. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre delante de los hombres. Y entonces, esta muestra de fidelidad y de integridad que están teniendo los hermanos en Filadelfia nos muestra cuál es esa puerta que Dios les abrió. Dios es el santo, es el verdadero, es el que tiene la llave, el que abre puertas y le abre una puerta a la iglesia en Filadelfia. Pero ¿qué puerta es la que les abrió? La puerta de la honra y del favor. ¿Por qué? Verso 9. He aquí, eso es a consecuencia de, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan ¿qué? Otra vez díganlo fuerte. ¿Qué es lo que van a reconocer? Que Dios te ha amado. Esa es la puerta que Dios está poniendo delante de la iglesia. Esta iglesia está siendo atacada por falsos creyentes. Hay un grupo de hermanos que son débiles, que reconocen sus necesidades, que van a los pies de Dios, que están esforzándose por cumplir la palabra de Dios y hablarle a otros de Dios. Pero hay un montón de falsos cristianos que vienen de la sinagoga de Satanás y que los están atacando con mentiras. Y la mentira es el engaño, y la mentira es la traición, y la mentira es la calumnia, y la mentira es el abuso, y la mentira son las falsas doctrinas, todo lo que se opone a ti, todo lo que se opone a mí, todo lo que se opone a nosotros. Y dice, yo vengo y los entregaré para que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La puerta que abre el Señor es esta puerta de su favor y su gracia. Te decía hace un rato, ¿cuántos de ustedes sienten que han estado enfrentando una puerta cerrada en su vida? Que estás tratando de alcanzar algo, superar una situación, encontrar el favor, y llamas y no ha pasado nada todavía. Y lo intentas y te esfuerzas y quieres alcanzar a tu familia. ¿Quién de aquí está tratando de alcanzar a su familia? Y a veces te paras de cabeza y haces mil cosas y tratas de darles gusto y con nada les das gusto. Y hagas lo que hagas, siempre hay un juicio, siempre hay una crítica, una descalificación. Pero la Biblia dice que el que llama, se le abrirá. ¿Y cómo llamamos a esa puerta? ¿Cómo es que llamamos? ¿Cómo es que tocamos a esa puerta? ¿Por medio de qué? De la oración. Esta iglesia permanecía en comunión con Dios. Y a su tiempo Dios le dio la respuesta porque Él es el fiel, el verdadero. Él es el que tiene la llave de David. Y Él abre esta puerta de su favor para recompensar a aquellos que a pesar de ser débiles, han permanecido fieles a su palabra y no han negado su nombre. Y entonces Dios va a poner las cosas en su lugar. Y todo lo que un día fue calumnias y abuso y trastorno, Dios lo va a cambiar de tal manera que el mundo físico y espiritual no le quepa duda que Dios te ama. Porque a veces nos sentimos como tan atribulados, como que nos ha ido tan mal en la vida,
que cómo le predico a aquel de Cristo si aquel está yendo mejor que a mí, que no tengo a Cristo. Aquel que no tiene a Cristo le va mejor que a mí, que yo lo tengo. Y es fácil que nos confundamos de esta manera. Pero Dios nos dice que Él tiene el control de todas las cosas. Y Él va a poner en su lugar todas las cosas. Todas las oraciones que tú has hecho a Dios no caen en un saco roto. Dios no las olvida. Él las considera. Y Dios sabe lo que has sufrido y lo que has batallado. Dios conoce tus obras y te ha visto cuando le has sido fiel, a pesar de los pesares, a pesar de la falta de reconocimiento. Cuando clamas a Dios y no hay respuesta y a pesar de eso permaneces fiel, Dios lo ve, Dios lo sabe. Él sabe que te ha costado trabajo permanecer en la fe. Sin embargo, hoy estás aquí. Y que a lo mejor tu vida no es la vida ejemplar, pero sigues hablándole de Él a los perdidos. Y sigues tratando de alcanzar a tu familia. Y eso Dios lo ve. Y Él ha decidido poner una puerta abierta delante de ti, delante de todos aquellos que reconocen sus pocas fuerzas y permanecen fieles. Ve el verso 10 y les explica por qué va a hacer esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cómo podemos interpretar la palabra de mi paciencia? ¿Qué es lo que la Biblia produce paciencia? La Biblia nos dice que hay algo que Él nos manda que produce paciencia. Amén, las pruebas. Porque la prueba produce paciencia. Y cuando Dios te prueba, Dios está mostrando su amor y su fidelidad para contigo, para que tú tengas esa paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo. Acuérdate que Apocalipsis habla del final de los tiempos y tiene una aplicación presente. Dios prueba a su iglesia de una manera diferente a como va a probar al mundo. Porque Dios prueba a su iglesia para que nuestra fe sea perfeccionada como el oro. Pero al mundo no lo prueba para que su fe sea perfeccionada como el oro. Al mundo lo prueba para quebrantarlo por sus pecados. Es muy diferente. Es mejor, como hijo de Dios, ser quebrantado por Dios en su amor que en su ira. Y Dios está diciendo esto: por cuanto tú has permanecido fiel cuando te he probado, por cuanto has retenido mi palabra, yo te voy a dar un trato diferente cuando esté juzgando al mundo. Te voy a guardar de esa prueba. Y yo no sé tú, pero en estos tiempos, yo sí digo amén. Quiero guardar la palabra de Dios. Porque si esto que es una leve tribulación momentánea llamada COVID ha causado tanto dolor y tanto caos, ¿qué será cuando Dios empiece a juzgar el mundo? También con mis chaparritos ayer platicábamos del Apocalipsis y de cómo iban a ser las cosas. Y cuando les hablaba precisamente de esto, que Dios promete guardarnos del juicio y tratarnos con misericordia, ellos se alegraron, porque el juicio no es para nosotros. Pero ¿cómo vamos a ser de aquellos que no son reservados para el juicio? Cuando nuestras obras sean íntegras, cuando nuestras obras sean de acuerdo a nuestro Dios que es santo y que es verdad, cuando caminemos en la santidad y en la verdad y guardemos su palabra. Eso es lo que hace toda la diferencia entre la vida que llevamos nosotros y la vida que lleva el mundo. No nos estamos absteniendo de los placeres, nos estamos evitando problemas. No estamos siendo religiosos, estamos invirtiendo nuestra vida en el único lugar seguro que es la palabra de Dios. En el verso 11 hay una promesa que para nosotros nos da gozo, pero al mundo tiene que ponerlo a temblar. Verso 11 dice: he aquí, yo vengo pronto. El tiempo se está acabando. También ayer que platicaba con mis chaparros del Apocalipsis me decían: entonces, ¿ya mero va a venir Jesús? ¿Sí? ¿Y no vamos a poder ser adultos? No lo sé. No sé si Jesús va a tardar 15 días, 15 minutos o 15 años. Lo que sé que es pronto y que tenemos que aprovechar el tiempo que tengamos. Porque a lo mejor Cristo no regresa todavía, pero tú y yo nos vamos a morir algún día. Nos vamos a encontrar con Él y el tiempo pasa rápido. Tan solo piensa, hace un año
¿cuántas personas veían el tema de la pandemia como un invento del gobierno? Que pensaban que no era cierto. Y hoy, ¿cuántas de esas personas ya no están más entre nosotros? Cristo viene pronto. Nos podemos encontrar con Él de un momento a otro. Y dice, retén lo que tienes. Mis amados, todos ustedes tienen algo bien valioso que tienen que retener. La palabra de Dios, el llamado, la obra de misericordia que Él ha hecho entre ustedes. Eso que Dios te ha dado, tienes que retenerlo. Porque también en los últimos tiempos habrá quienes apostatarán de la fe. Esta palabra extraña, apostatar, ¿alguien sabe qué significa? Abandonar la fe. Muchos han creído, han venido a la iglesia, han empezado a caminar con Dios, incluso le cantaban alabanzas o predicaban o le servían, y de repente algo pasó en su corazón que se eclipsa la palabra de Dios, hacen de cuenta que Dios no existe y vuelven al mundo. Pero tú y yo tenemos que retener lo que tenemos para que ninguno tome tu corona, para que el diablo no se robe lo que Dios tiene para ti. Las coronas, la Biblia las menciona como recompensas a obediencia que nosotros tendremos. Cuando Cristo venga, recibiremos coronas por las obras de fe que hayamos hecho, y esas coronas las recibiremos ¿para qué? Para arrojarlas a los pies de Jesucristo y reconocer que si hicimos algo bueno, fue porque Él lo permitió. Y dice, ten cuidado que nadie te quite la corona. No pierdas el privilegio de ser un hombre o una mujer obediente que tenga algo que ofrecerle a Cristo en su venida. El tiempo se agota. La vida toma mucha más relevancia cuando la ponemos en perspectiva. Cuando nos damos cuenta que no es solamente una rutina de buscar placeres y vivir los fines de semana de fiesta o en las vacaciones salir de viaje. Que la vida tiene que ver con un propósito en la eternidad, que vamos camino a encontrarnos con Jesús. Y que hay una vida de la cual rendir cuentas. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Cuál es la promesa? Que la vida no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Que tú tienes que ser fiel a Dios, no nada más ahorita. ¿Cuándo? Siempre. Al que venciere, al que permaneciera fiel hasta el último, dice, yo lo haré una columna en el templo de mi Dios. Si tú miras este salón tiene columnas. Si las puedes ver, están hasta pintadas de otro color, un poquito más oscuro. ¿Qué pasa si yo le quito una columna a esta estructura? Se debilita y probablemente tenga daños la estructura. ¿Para qué es una columna? Para sostener. Y está hecha para quedar ahí, ¿para cuándo? Para siempre. Es lo que Dios nos está diciendo. Hay un lugar eterno para ti y para mí. Un lugar en donde vamos a cumplir un propósito inamovible. En el cielo. Y Dios pondrá en nosotros su nombre y el nombre de su ciudad. Tenemos hijos de Dios en plenitud, como dice Romanos, la manifestación de los hijos de Dios y la nueva Jerusalén. ¿A dónde pertenecemos tú y yo? Al cielo. Todo lo que hagamos en esta tierra, ¿en dónde se va a quedar? Aquí. ¿Te das cuenta que hay familias completas que se destruyen por pelearse un terreno? Por pelearse una casa, bueno, hasta un cuarto, ¿no? Una construcción. Como si nosotros perteneciéramos a este mundo. Somos pasajeros y peregrinos. Estamos aquí de paso. Y no nomás nosotros, todos los seres humanos. Ningún ser humano pertenece realmente a la tierra. Desnudos llegamos y desnudos nos vamos, con las manos vacías. Mira los grandes de la historia, los faraones, ¿no? Los monarcas, los enterraban con sus riquezas. Y luego iban y robaban las tumbas y les quitaban sus riquezas. ¿Y qué podían hacer para detenerlos? Nada.
Todo lo que hagamos en este mundo, ¿en dónde se queda? En este mundo. Pero todo lo que hacemos de manera espiritual, eso sí nos lo llevamos. Eso sí viaja con nosotros. Eso sí tiene un impacto. Si tú eres una persona casada, todos los mandamientos que obedezcas de Dios en tu matrimonio, sí tienen un impacto en el eterno y sí te los llevas. Si tú eres padre o madre, todos los mandamientos de Dios que guardes en tu paternidad o en tu maternidad, sí tienen un impacto en el eterno y su resultado sí te lo llevas. El dinero no. El amor que inviertas, la obediencia a la palabra de Dios, eso sí te lo llevas. Esa es la recompensa. Jesús nos dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Antes, ¿qué? Hagan tesoros en el cielo. Ojalá tú estés trabajando para hacer tesoros en el cielo. Ojalá tu vida esté dejando un legado, una marca. Y no se trata de que seas bien inteligente o bien estudiado o muy capacitado o una persona de influencia y poderoso en este mundo. Se trata de reconocer que somos débiles y que dependemos de Dios. Que ese Dios nos ha dado un gran llamado y su palabra para poner en práctica. Y que con eso tenemos para vivir plenamente en este mundo y en el que sigue. Porque este mundo se está acabando. Es irrelevante. Cuando hablaba con mis pequeños sobre Apocalipsis, les decía, todos los daños, todo el caos, todo el mal que se viene en el mundo. Los poderosos van a tratar de esconderse en búnkers, en lugares dentro de las montañas, en el centro de la tierra para evitar el daño. Todo su dinero, ¿de qué los va a salvar? Todas las fotos que tienen a lo largo y ancho del mundo, ¿van a salir a defenderlos? Se las van a llevar. ¿Qué importa que conozcan París y China y el medio mundo? Si este mundo va a dejar de existir. Eso es trivial y es vano. No digo que sea malo. Si Dios te bendice y puedes viajar por el mundo, amén, hazlo. Pero que esa no sea la esencia y la motivación de tu vida. Que la esencia y la motivación de tu vida sea ser uno de Filadelfia. Uno que ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Uno que guarda su palabra. Uno que es paciente en las pruebas. Uno que es fiel. Uno que ama a Dios para que nadie tome su corona. Verso 12. Verso 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, aunque este mensaje fue escrito para la iglesia en Filadelfia, fue dedicado ¿a quién? A todos. Para el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo lo que está escrito en la Biblia tenía un remitente físico y real, pero tiene una aplicación para cualquier ser humano que se acerca a la Biblia. Yo en esta mañana te pregunto, hoy este domingo del mes de abril, que estamos viviendo y atravesando una pandemia, Dios conoce tus obras. ¿Cómo son esas obras? ¿Confías en que Dios está abriendo delante de ti en este tiempo de adversidad esa puerta que nadie puede cerrar? Esa puerta porque has sido fiel, porque has permanecido en donde tienes que estar. O tal vez la puerta sigue cerrada porque no estás siendo fiel, porque no estás siendo santo, ni andando en verdad como nuestro Dios que es santo y verdadero. Creo que es un buen día para reflexionar, para meditar en lo que estamos invirtiendo en nuestra vida, en lo temporal o en lo eterno. Si te parece bien, vamos a orar. Cierra tus ojos mientras ponemos algo de música. Y mientras tus ojos están cerrados, reflexiona por un momento. ¿Cómo estás viviendo delante de nuestro Dios que es santo, que es verdadero? Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Él es quien conoce nuestras obras. No se trata de ser fuertes,
sino depender de Él. No se trata de ser poderosos, sino de ser fieles. No se trata de ser famosos, solo de dar a conocer su nombre. ¿Cómo estás viviendo hoy? Él dice que viene pronto por nosotros. ¿Estás listo para su encuentro? ¿Te llena de gozo saber que viene por nosotros? ¿O te preocupa porque no estás haciendo lo correcto? Retén lo que tienes, esa fe, ese compromiso, ese llamado que Dios te ha hecho, ese caminar con Cristo, mucho o poco que hayas avanzado, reténlo, persevera, permanece fiel, para que nadie se lleve tu corona. Amado Padre, hoy estamos aquí, Señor, delante de ti. Reconocemos que somos débiles, que tenemos pocas fuerzas. Mira tu iglesia, Padre, que te necesita, que busca de ti. No somos los grandes predicadores, no somos hombres o mujeres poderosos, llenos de recursos, pero queremos retener tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, a ser llenos de amor, ese amor para ti, que tú seas el centro de nuestra vida, y el amor al prójimo, ese amor para edificar a los demás, ese amor para buscar que los que no te conocen sepan de ti y vengan al arrepentimiento, ese amor para perdonar las ofensas que otros han cometido en nuestra contra, ese amor para ser pacientes, para perseverar en tu palabra. Dios santo y verdadero, llena nuestra vida, llénanos de ti. El que busca encuentra, el que pide recibe, y al que llame se le abrirá. Hoy llamamos, Señor, a esta puerta de tu gracia y de tu favor, de tu consuelo, de tu protección. Padre hermoso, ábrenos la puerta de tu gracia, esa puerta que nadie pueda cerrar. Que en nuestra debilidad tu poder se perfeccione. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque mi vida no pertenece a este mundo. Yo pertenezco al cielo. Allá está mi morada. Ayúdame a vivir de esa manera, Jesús. A dirigirme a la presencia contigo. A vivir en la voluntad del Padre. A guardar tus mandamientos, a vencer con el poder de tu palabra y de tu verdad, a entrar en esa puerta abierta de gracia, de favor, que me libere del juicio, que me rescate a mí y a los míos, para hacer tesoros en el cielo. Señor, quiero ser una columna en tu templo. Padre, pon en mí tu santo nombre. Cristo, tú eres mi motivación, tú eres mi anhelo. Mi vida se trata de ti, no de las emociones o las experiencias terrenales, de ti. Ayúdanos, Padre, a guardar tu palabra, a permanecer fieles, santos, que andan en la verdad, para encontrarnos contigo pronto. Te lo pedimos, Padre,
En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.